De este tema. Agradecemos desde ya al doctor Rubén Bengió. Él es urólogo y está en contacto con nosotros. Buen día, doctor, Hola, bienvenido. doctor. Buen día, ¿cómo les va? Muy Muy bien. bien, gracias por estar aquí, por ayudarnos con este tema también, que como decíamos, una cifra muy alta de personas afectadas, quizás por desconocimiento, doctor, de no prevenirlo, de no hacer consulta a tiempo. Sí, tiene mucho que ver con eso y en realidad, gracias a Dios, creo que un poquito se ha comenzado a tomar conciencia de la patología prostática. Anteriormente, era más difícil poder que el paciente concurriera. Generalmente iba acompañado por la señora, que era quien lo llevaba. En general, las mujeres también tienen mucho más internalizado el hecho del control Mm, de la fase preventiva. Y actualmente ya no van con la señora, Mm. ya van por motu propio. Algunas veces le toman la consulta a la esposa, pero en líneas generales ya van solos al urólogo. Se ha perdido un poco el miedo. Bien, Así es. bien. Doctor, bueno, primero recordar para muchos de qué hablamos cuando nos referimos a cáncer de próstata o prostático, cuál es la importancia de tener presente esta afección y cuál es la función también de la próstata, ¿no? Un poquito recordarnos todo esto para poder ubicarnos en el tema. Mire, la próstata es una glándula que tiene como función, tiene relación con la fertilidad. La función fundamental de la próstata es producir una parte del semen. Es decir, no tiene relación ni con la potencia sexual, eh, y le diría es vecino al árbol urinario. ¿Qué es lo que sucede? Después de un tiempo, después de los 40, 45 años, la próstata puede comenzar a crecer. La mayoría de las veces, afortunadamente, es un tumor benigno el que crece, pero al crecer la próstata bloquea de alguna manera el tracto de salida de la vejiga. Mm, Eso hace que el hombre comience a experimentar algunos síntomas, eh, que generalmente se manifiestan en forma muy sutil. Eh, Incluso no se da cuenta de que va cambiando. Lo más común es que de repente se tienen que comenzar a levantar de noche, el chorro de orina sale un poco más fino. En ocasiones puede comenzar a experimentar urgencia para orinar, es decir, le viene un deseo y tiene que ir más rápido de lo habitual para orinar. A veces el chorro sale en dos tiempos. Eh, Esos son los síntomas quizás más frecuentes que se pueden presentar. Como les mencionaba, afortunadamente la mayoría de las veces son por el crecimiento benigno de la próstata. Ahora, con el cáncer de próstata, que es un poco lo que nos atañe, y como bien señalaron ustedes, es el cáncer más frecuente que se presenta en cuanto a incidencia en el hombre. El tema es que tratamos de localizarlo, de detectarlo antes de que se produzcan estos síntomas. Es decir, buscamos de alguna manera hacer un chequeo precoz. ¿Qué es lo que significa esto? Un examen prostático, es un examen digital prostático, y el empleo del antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico también tiene una función relacionada con la fertilidad, es la que permite que los espermatozoides migren una vez emitido el semen. Eh, lo que pasa es que normalmente se encuentra solamente en el semen. Cuando en la próstata hay alguna inflamación, el antígeno prostático específico se puede elevar. No es solamente por cáncer, o sea, por ahí no se asusten si ujú. le da un poco elevado el antígeno prostático. Lo ideal es que consulten con su médico de Bien. cabecera o el urólogo. Mm. Pero la idea es que sepan que el antígeno se puede elevar por cualquier inflamación. Es una señal de alerta que, combinado con el examen prostático, nos puede llevar a un diagnóstico Bien. preciso de cuál es el problema. Le pregunto yo porque me atañe más de cerca, ¿no? Siendo varón, yo tengo 52 años y, por ejemplo, no me he hecho el análisis. El análisis, para poder detectar algún tipo de anomalía, ¿solamente basta con que me haga el análisis del antígeno o también tengo que ir al urólogo para hacer el tacto, por ejemplo? Lo ideal son las dos cosas combinadas. Si bien el antígeno prostático detecta a la mayoría de los tumores
entre un 75-80%, hay un 20-25% que no elevan el antígeno prostático o lo hacen en etapas muy posteriores. Entonces, por eso hablaba de la combinación de los dos estudios, que son los que permiten de alguna manera tener una idea de dónde estamos parados. Y en base a eso uno puede decir, mire, es conveniente que se controle una vez por año, cada 2 años o cada 3 años. Bien. Son valores de referencia. ¿Hay otros métodos? Porque siempre preguntan, ¿no hay otra cosa tanto que avanzó la medicina? En realidad se puede llegar a emplear otros métodos, simplemente por una razón de costo y de tiempo de utilización. No lo podemos usar para un screening, no lo podemos usar en población general, que es la resonancia magnética nuclear, que todavía, si bien han mostrado mayor precisión por ahí en la localización de algunas lesiones, no se debe usar en forma de screening. Se usa para casos específicos en los cuales hay dudas. Bien, bien. Doctor, ¿se puede prevenir esto más allá del control que hay que hacer? Alimentación, ejercicio físico, algo para considerar, o no tiene nada que ver esto con la conducta El estilo de vida. alimenticia o estilo de vida que uno tenga. A ver, es un poco controvertido y una muy buena pregunta porque nos pone en jaque siempre. Usted me pregunta, ¿tiene una relación directa? No. Todos los estudios que se han hecho con vitamina E, con licopenes, alimentación con alto contenido de estas sustancias, selenio, que eran sustancias que teóricamente hablan de salud prostática, no han demostrado mejores o menores tasas de incidencia en el cáncer de próstata. Ahora bien, ahí vamos a otro aspecto que es un poco controvertido y que está en investigación. Nuestras defensas. Nuestras defensas dependen de lo que comemos. Si nosotros nos alimentamos adecuadamente, nuestras defensas van a estar buenas. Y dentro de nuestras defensas no es solamente contra gérmenes, sino también contra todos los tumores. Y esto puede hablar en general, no solamente de cáncer de próstata. Si uno se alimenta en forma variada, tiene una buena flora intestinal, que es la primera barrera de defensa, evidentemente vamos a tener quizás menos propensión a tener cáncer, porque nuestro sistema inmune, que se hace en base a las bacterias que nosotros tenemos en el intestino, se fortalece en base a las bacterias que tenemos en el intestino, tiene justamente como objetivo que las defensas antitumorales en general también sean mejores. Entonces, en forma indirecta, una buena alimentación, un buen estado de salud, el hacer actividad física, todo esto acá contribuye para que tengamos una flora intestinal saludable, que en definitiva es la que nos va a defender. Bien, Mira, bien, está bueno, ese está bueno. sería uno de los puntos, quizás si no se cuida como un factor de riesgo. ¿Habría algún otro punto más? Factor de riesgo, en realidad no hay factores de riesgo, insisto, en Directo. forma, ni que ayuden ni que no ayuden, son todos Bien. indirectos, pero no hay algo que específicamente deteriore la salud de la próstata. Ujú. Evidentemente, el tomar buena cantidad de líquido Mm. es un factor saludable. ¿Por qué? Porque limpia todo nuestro sistema, no solamente la próstata. Entonces, la ingesta de líquido y no de bebidas elaboradas es también una cosa que ayuda, un factor que contribuye de Bien. alguna manera disminuyendo la probabilidad del desarrollo de un tumor. Doctor, la cuestión emocional en el varón puede alterar, digamos, esto de alguna manera. De nuevo me metes en un brete. Este, No, porque viste que dicen que en el tema del cáncer por ahí, tiene mucho que ver con las emociones. No sé, es lo que escuché, doctor, por eso. sí, No, no, igual tiene que ver exactamente lo mismo, Claro. y claro, te insisto, no lo puedo comprobar, no lo hemos claro. podido todavía establecer fehacientemente, pero evidentemente cuando uno está bien anímicamente, hace actividad física, que libera endorfinas, que genera testosterona y todo esto acá, uno de alguna manera está en mejores condiciones, con mejores defensas para abordar cualquier célula que se divida mal. El objetivo Bien. es ese, es decir, microscópicamente que nuestras defensas de alguna manera contribuyan para que una división celular que salió alterada
no termine generando un cáncer. Imagínense qué eficiente que es nuestro sistema defensivo, ya que todo el tiempo estamos elaborando tumores, células que se dividen mal. Nuestro sistema de defensa, ¿qué es lo que hace? Toma la célula que se dividió mal y le dice, venga para acá usted, y la mata. Claro. Cuando falla ese sistema de defensa, ahí es cuando comienzan a aparecer distintos tipos de tumores. El estar deprimido hace que uno se alimente mal, que no haga actividad física, que no se relacione, evidentemente también en forma indirecta Bien. contribuye para esto. Ahora, no tengo una prueba fehaciente para decirlo, Claro. Muy bien. pero bien. si usted me pregunta qué es lo que vemos habitualmente en los pacientes, y es raro que un paciente que esté bien, no es imposible, pero es más raro que desarrollen un tipo de tumor. Aquellos que han tenido algún bajón importante por alguna causa, Está más proclive. generalmente la padece más a un tumor. Bien. Entonces, para ir resumiendo, porque está muy, muy clarito, muy bueno, ¿qué elementos tenemos que tener y desde qué edad tenemos que comenzar con estos análisis para la posible detección o por lo menos para ir haciendo una especie de control? Bueno, acá la genética tiene algo que ver. Estos sistemas de defensa que les mencionaba recién, que inducen a que estas células malas se mueran, hay personas que tienen sistemas defensivos familiares muy buenos y otros que tienen algunas alteraciones en este fallo defensivo que hace que sean más proclives a padecer tumores. Si uno tiene en la familia un padre, hermano, abuelo con cáncer de próstata o abuelas o madres con cáncer de mama, tienen evidentemente un mecanismo de defensa quizás un poco alterado. Allí, en ese grupo de pacientes, empezamos un poco más precozmente a detectarlo. A partir de los 40, 45 años es conveniente y es prudente consultar al urólogo. En general, si no, un poco el screening para cáncer lo empezamos a partir de los 50, 55 años. O sea que vos estás ahí en la nebulosa Sí, sí, sí. todavía. No, no, yo tengo que ir, tengo que Para animarme. irlo, tenés tiempo para pensarlo. Y generalmente lo que vemos ya en esa etapa que concurre más por los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que es el tumor benigno que crece en la próstata. Eso es lo que es la mayor consulta que tenemos y aprovechamos en ese instante cuando tienen síntomas para ver si aparte de la hiperplasia prostática benigna que produce estas molestias, tienen un tumor de próstata, evidentemente, que cobra prioridad eso. Bien. ¿Es doloroso para los varones? Digo, lo de los antígenos, no, digo el tacto, digamos, la consulta así con el urólogo. Es más molesto el pinchazo de sacate sangre que el tacto. Bien, perfecto. En realidad es un examen que si se hace con delicadeza y con cuidado, no hay problema. Y es un examen breve, dura 10 segundos a lo más. Mira. Claro. Entonces es una cosa relativamente simple que cuando uno tiene experiencia detecta normalidades o irregularidades en la próstata, insisto, antes de que den síntomas. Eso es lo que más Exacto. valoramos en la detección del cáncer de próstata. Doctor, por aquí acercan los oyentes algunas consultas. Dice, mencionó recién el tema de la flora intestinal. Y entonces la pregunta dice, si hay muchos divertículos, Isabel pregunta, ¿incide o no en el desarrollo de una patología de esta índole? El hecho de que haya desarrollado divertículos habla de que quizás la alimentación no fue la más adecuada. Ah, Entonces, por ahí viene quizás la respuesta. Esto no significa que si tenga divertículos va a tener necesariamente un tumor. Quizás tenga una propensión mayor que uno que tiene un hábito intestinal regular y no tiene divertículos. Pero no es mandatorio que tenga una flora alterada o unas defensas bajas para la defensa del tumor. bien. Por aquí, Carlos de Cava, bueno, pregunta algo que de alguna forma ya mencionó el doctor, la incidencia de la genética en los antecedentes familiares en el cáncer de próstata, sí es un elemento para tener presente y hacer un análisis, un estudio lo más antes posible. Exacto. Y de ahí, una vez teniendo el primer examen, teniendo un punto de referencia del valor inicial, uno después va viendo también otras
relaciones que hay con distintas variantes de antígenos prostáticos, que puede ser, hay un antígeno específico libre que se puede emplear, uno ve la velocidad de ascenso del antígeno prostático, es decir, esas son otras sutilezas, pero está bueno tener un valor de referencia inicial para saber dónde está parado. Bien, y consultan, que de alguna forma ya lo dijo, si el análisis antígeno prostático es un análisis de sangre. Sí, es un examen de sangre, que normalmente, para que ustedes se den una idea, se mide en picogramos, perdón, en nanogramos ¿En? por mililitro. Entonces es muy poquita cantidad la que hay en sangre. Cuando se eleva es porque se rompió alguna membranita de la próstata, que no necesariamente significa cáncer, puede Perfecto. significar inflamación. Perfecto. Dijo la palabra nanogramos, doctor. Nanogramos. Sí, algo muy pequeño. Bien, 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 bien. Bueno, ha sido muy claro. Sí, A mí me ha dejado excelente. un poco más tranquilo, así Excelente. que después en todo caso le cuento al doctor cómo me ha ido. Anímelo, ¿Cómo no? doctor, a que vaya a todos, ¿no? Una invitación de paso, de tomar conciencia que hay Sí, que hacer el control, el porque análisis. los varones, lo habrás notado, doctor, Sí, son como por ahí más reacios. reacios a ir al médico. Así es. Y esto no es solamente para el urólogo, ¿eh? Somos reacios para ir a todos los médicos. Sí, ya lo Bueno, creo, doctor. Las mujeres como que tenemos un poquito más de conciencia, creo, en esto de los análisis ginecológicos anuales, me parece. No Yo sé, creo doctor, que es digo. cuestión de tiempo también. Sí, sí, Hace mucho tiempo que se viene educando a la población a través de programas como este, que claro. concientizan un poquito de la conveniencia de ir a consultar a su médico. Las Exacto. mujeres, las campañas con las mujeres tienen una cosa también no despreciable, que los tumores que se dan en las mujeres se dan en edades muy tempranas. mm, Mm. Entonces el cáncer de cuello de útero, el cáncer de mama se pueden dar en etapas más tempranas que en el hombre. Entonces la mujer, que es un poco el anclaje social que tiene la familia, si se ve afectada, realmente se produce un cierto grado de inconvenientes. Por eso es que también se hizo mucho hincapié en la prevención del cáncer en la mujer. Claro, claro. Doctor Rubén Benquio, especialista en neurología, matrícula profesional 20803. Un abrazo grande, muchas gracias Gracias, doctor. Al contrario, por este tiempo. un gustazo. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias.